conversación entre estudiantes y científicos, las preguntas ir apuntándolas, todas las cuestiones que se os vayan planteando y luego las podréis trasladar a cada uno de los ponentes. Pues muy bien, visto un aplauso para Ana. Y vamos a dar paso a una charla, una clase sobre, le hemos llamado los apellidos del cáncer. Vamos a ver ya la aplicación práctica en una de las áreas punteras en medicina personalizada de precisión, como es la oncología. La medicina personalizada de precisión de alguna manera empezó en este área, empezó en la oncología y a posteriori se ha ido desarrollando de forma transversal en todas las áreas de la medicina. Comprendéis que después de la charla de Ana que todo esto tiene aplicación en todas las áreas de la medicina, pero la oncología ha sido puntera. Por ello, y a modo de ejemplo magnífico, vamos a hablar de la medicina personalizada de precisión en oncología. Y para ello, la doctora Patricia Toquero, que ella es profesora asociada de la Cátedra de Medicina Personalizada de Precisión de la Universidad Autónoma de Madrid y Fundación Instituto Roche, y además es oncóloga adjunta en el Hospital La Princesa de Madrid. Adelante, Patricia, gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería sumarme a los agradecimientos, a la oportunidad de estar aquí con un foro pues, tan interesante. Es verdad que nosotros, las charlas que hago, no suelen ser para estudiantes y ha sido un gran reto, pero bueno, espero que lo que os vamos a contar y de lo que voy a hablar, que es de los apellidos del cáncer, pues os abra un poquito ese interés por saber qué es el cáncer, cómo se trata y bueno, que en un futuro pues, seáis oncólogos como yo. A ver, aquí. No sé si es este o este. Ahora. Y bueno, como hablo de los apellidos del cáncer, pues empiezo con esta diapositiva, ¿no? Pues es un chico en el colegio que le cuenta a una amiga que este fin de semana ha ido al cine y que ha visto una película de Jennifer. Y obviamente pues su amiga le dice que qué Jennifer, ¿no? Solo con este nombre nosotros no podemos saber de qué película se está hablando, porque obviamente no es lo mismo hablar de Jennifer Aniston que de Jennifer Lawrence. Simplemente con este apellido pues ya podemos pensar en quién es esa actriz e incluso asociarlo a un tipo de película, ¿no? Jennifer Aniston, no sé si la bueno, me entiendo que la conoceréis, pues está más asociada a la comedia romántica y Jennifer Lawrence pues quizás más al drama, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentar explicaros pues, la importancia de conocer siempre un poquito más de ese nombre. Pero antes de empezar a hablar de qué son los apellidos del cáncer, Ana ya en su charla ha dado algún concepto, pero es importante saber qué es el cáncer, que a veces damos las cosas pues, por sabidas. Entonces, si pensamos en nuestro propio cuerpo, nuestro organismo está formado por millones de células. Y estas células crecen, se dividen, llevan a cabo una serie de funciones y mueren. Y mueren de una manera ordenada. Y que estos pasos se hagan de esa forma ordenada y progresiva es muy importante, porque cuando salen de este orden es cuando hay un problema. El cómo funcionan las células y el cómo siguen este proceso está marcado por un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones está en nuestros genes. Ana también ha hablado un poco del concepto de gen, ¿no? Y eso es muy importante porque cada uno de los genes tiene unas instrucciones que son por las que van a funcionar las células. Y todos esos genes juntos crean el manual, que es lo que también llamamos genoma, como si fuera ese libro El Quijote que ha dicho Ana. Y además está escrito con 4 letras muy sencillas, la A, la C, la T y la G, que son las que también comentaba Ana en su charla. Entonces ya os lanzo una primera pregunta, para un poco despertarnos, que es todavía pronto. ¿Qué creéis que es entonces una mutación genética en el contexto del cáncer? ¿Es una variación del ADN de las células? ¿Es un virus que entra en el cuerpo? ¿Una cicatriz en la piel? ¿Un tipo de tratamiento? Yo creo que esta es muy fácil. A ver, alguno que se atreva, venga, para romper el hielo. Bueno, entiendo que sois un público difícil, pero no pasa nada. Es la A, es una variación en el ADN de las células, ¿de acuerdo? Entonces, en cada célula, como hemos dicho, están estas instrucciones que están regidas por los genes, pero los genes pueden alterarse, que es la base un poco de todo lo que estamos hablando hoy aquí. Entonces, estas alteraciones es lo que llamamos mutaciones. Entonces, estas mutaciones lo que van a hacer es que la célula funcione mal. No sigue ese orden de crecer, dividirse y morir de forma ordenada, lo hace de forma desordenada, o de forma descontrolada. Y cuando esto pasa es lo que llamamos, o a esa célula la llamamos como célula tumoral. Cuando crecen muchas de estas células es cuando aparece un cáncer,
¿vale? Para que lo entendáis de forma sencilla. Entonces, si cada gen es una palabra de ese manual, por confirmar un poco este concepto, a veces esa palabra se estropea, eso es lo que sería la mutación. Pero claro, hay veces que se puede estropear como si tuviera una falta de ortografía. Entonces, hay faltas de ortografía que pueden hacer daño a la vista, pero no nos cambian el sentido de la palabra. Como, por ejemplo, escribir abeja o abeja con V. Pues bueno, fuera de ese error ortográfico, entendemos a lo que se refiere. Eso sería una mutación benigna, una mutación que es distinto, que eso quizás nos da una característica distinta entre los individuos, pero no afecta o no hace que haya ese crecimiento descontrolado o que sea algo malo para nosotros. Pero luego hay palabras, por ejemplo, ahí y ahí, que me imagino que muchos dictados, cuando éramos todos más pequeños, pues lo hacíamos, solo poner una H delante de ahí o de ahí, pues puede ya cambiar el sentido, ¿no? De forma muy importante en la palabra. Eso es lo que sería una mutación patogénica, y patogénica es maligna para nosotros. Pero entonces, ¿cómo leemos los genes? Ya Ana también, y yo también utilizo el ejemplo del Quijote, ¿no? Porque siempre es nuestra obra maestra aquí en España. Entonces, si nosotros pensamos en ese genoma, que era un libro de instrucciones, ¿no? Pues si lo pensáramos que es el Quijote, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo nosotros llegamos a saber que esos genes tienen alteraciones? Bueno, pues inicialmente, cuando todo esto empezó, nosotros utilizamos una técnica que se llamaba secuenciación, que es lo que nos permite pues, leer el genoma, los genes que están dentro de nosotros, a nuestra vista, a nuestra vida real. Entonces, ¿antes qué hacíamos? Pues como leemos ahora, pues íbamos palabra por palabra. Pero claro, como ha dicho Ana, en cada individuo hay más de 3.000 Quijotes. Leer palabra por palabra todo el ADN pues era muy largo. Eso se llamaba secuenciación Sanger, por quien la descubrió, era muy costosa y tanto en tiempo como en dinero. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues la medicina avanza, la medicina se personaliza y esto está como, bueno, la charla de Ana que nos ha contado pues toda la situación que hay ahora en medicina de precisión, que ha sido súper, yo creo que inspiradora, pues esto es gracias a estas técnicas, a la secuenciación masiva. ¿Qué esto qué hace? Pues que nosotros cogemos el Quijote, le damos esos 3.200 Quijotes y los fragmenta en palabras y esas palabras las lee a la vez. Los mete en un ordenador y nos da a la vez todo ese libro, de una forma muy rápida. Y esto nos permite detectar esas mutaciones genéticas benignas, malignas. Luego tendremos que saber, ¿no? a qué están relacionadas para seleccionar mejor tratamientos. Ya con esto introduzco que quizás los apellidos del cáncer tienen una importancia muy grande, ¿no? En la selección de tratamientos a pacientes con cáncer, pero también en detectar pacientes con riesgo, que es también de lo que ha hablado mucho Ana y ha puesto su ejemplo de la medicina personalizada y de precisión en la prevención de las enfermedades, como también es el cáncer. Entonces, ¿cuáles son estos apellidos del cáncer? Bueno, ¿qué creéis que con lo que ya os hemos contado, que está siendo todo muy intenso con la medicina personalizada, qué creéis que puede ser? Pues creo que también está fácil, que sería de los padres, que tiene una alteración o característica genética específica, que afecta a más de un órgano o que se llama igual que su descubridor. Venga, a ver si ahora hay un voluntario. Creo que va a ser que no, pero venga. Muy bien, que tiene una alteración o característica genética específica. Son fáciles, ¿vale? Entonces, cuando ahora un oncólogo, ahora comentaremos qué es la oncología, pero se enfrenta a un paciente con un cáncer de colon, con un cáncer de pulmón, por tanto ya no solo piensa en dónde se ha originado ese tumor, intenta ir más allá, buscar sus apellidos. El nombre del cáncer lo que nos va a decir es dónde está. Pues un cáncer de colon, pues en el colon, obviamente. Pero el apellido nos va a decir cómo es y cómo tratarlo. Y estos son los apellidos, de forma resumida, del cáncer, ¿no? Aplicados a la oncología. Ana también ha insistido mucho, no solo la medicina personalizada de precisión es hablar de genes, también incluye muchos otros factores y todos estos los tenemos que tener en la cabeza a la hora de ver o valorar a un paciente con cáncer. Los factores clínicos y patológicos, que son los que conocemos desde hace más tiempo, porque estaban ahí a nuestra vista y los hemos estudiado durante muchos años. También ambientales. No es lo mismo en una consulta ver a un paciente con un cáncer de pulmón para nosotros que haya fumado o que no lo haya hecho, porque simplemente ese hábito puede tener una relevancia a la hora de cómo evolucione ese tumor o qué mutaciones tengamos que buscar, y eso es muy importante. Luego, los factores histológicos, que eso se refiere a cómo vemos las células al microscopio, porque en el pulmón hay muchas células de distintos tipos y también es muy diferente si surge de una célula concreta u otra, y podemos así darle más apellidos al tumor. Y luego los factores genéticos, que obviamente los marco en rojo porque a día de hoy pues son los que más están revolucionando la evolución del cáncer y el cómo le tratamos, y porque nos permiten personalizar obviamente esos tratamientos, ¿no? Y es un poco de lo que hablaré a continuación. Y simplemente, y un poco por centrar, que a veces la oncología pues me parecía un nombre que no es a veces muy intuitivo sobre lo que se relaciona, ¿no?
Y solo para que lo sepáis y para también crear ese gusanillo, yo cuando estaba en el colegio, la verdad que creo que no sabía o nunca me había parado a pensar qué era la oncología. Yo llegué también a esta especialidad un poco por casualidad y me hubiera gustado que me lo explicaran antes porque, bueno, yo voy a defender lo mío, obviamente, y me parece una rama de la medicina apasionante. Tenemos la suerte de no solo estudiar, diagnosticar y tratar el cáncer, sino que buscamos entender los tumores, entender a los pacientes y englobar todo eso pues, para ofrecerles siempre pues, el mayor apoyo y el mejor tratamiento. Entonces, ¿cómo se aplica esta medicina en la oncología? ¿No? Vamos a traer esta medicina personalizada de precisión a la oncología. Y para eso, bueno, pues os traigo otra pregunta. ¿Qué creéis que es esta medicina en oncología? ¿Administrar el mismo tratamiento a todos los pacientes? Yo creo que esta pregunta, después ya de la charla de Ana y de la mía, podemos ya eliminar, ¿no? Mismo no suena bien en medicina personalizada. Personalizar el tratamiento del cáncer adaptándolo exclusivamente a las características clínicas de cada paciente. Bueno, creo que exclusiva, pues tampoco, porque hablamos de individualizar, pero no basándonos en un único factor, sino en todos. Entonces, la C quizás sea la más completa, ¿no? Personalizar el tratamiento del cáncer adaptándolo a las características clínicas, genéticas, ambientales y a la calidad de vida de los pacientes. Esto cada vez tiene más importancia. La vida no solo es de cantidad, la vida es de calidad, y eso es muy importante cuando hay una persona enferma. Entonces, cuando un oncólogo está en la consulta, nosotros vemos a un paciente y tenemos esta gráfica en nuestra cabeza. Y además, para ser un buen médico y en este caso un buen oncólogo, tenemos que ir uno por uno viendo que sabemos todos estos apellidos, que podemos dar todos estos apellidos al tumor. Es verdad que hay veces pues, que, por desgracia, no tenemos alguno de ellos porque no podemos conseguirlo, pero un buen oncólogo tiene que intentar siempre buscarlo y dar el mayor número de apellidos. En España una cosa típica que es que nosotros no tenemos 1 o 2 apellidos, tenemos muchos, no como en otros países. Pues eso es a lo que tenemos que ir. Y de esta manera, y está parecida a esta diapositiva, la ha puesto también Ana, podemos pasar de una medicina, bueno, aquí ponía actual, y lo he dejado porque sí que quería recalcar que yo creo que esto ya no es actual, ya esto es lo que hacíamos antes. Ahora estamos con la medicina de precisión, que es la parte de abajo. Entonces, antes dábamos el mismo tratamiento para todos los pacientes con cáncer. Dábamos las quimioterapias famosas, que a lo mejor habéis oído hablar. Entonces, claro, se lo damos a todos los pacientes. Lo que veíamos era que unos pacientes sería muy eficaz el tratamiento, pero en otros no. Pero lo que sí que hacíamos era someter a todos esos pacientes con diferentes eficacias, diferentes respuestas de la medicación a un nivel alto de toxicidad. Entonces, esos pacientes que se beneficiaban, bueno, pues había ese beneficio, pero los que no lo hacían les estábamos exponiendo a mucha toxicidad sin que fuera algo positivo para ellos. Ahora, gracias a la medicina personalizada de precisión, llegamos a esta parte. Dividimos a los pacientes no solo por el nombre del tumor, sino por otra serie de características que nos permiten individualizar, que nos permiten clasificar a esos pacientes según esos apellidos para dar a cada paciente un tratamiento concreto y muchas veces tratamientos dirigidos concretamente para uno de esos apellidos. Esto creo que se ha quedado pillado. Bueno, así creo más interés en que vendrá a continuación. Ahora yo creo. Vale. Entonces, si no se vuelve loco, los apellidos del cáncer que permiten en oncología, pues obviamente crear esa medicina personalizada y de precisión para cada paciente. Y entonces Ana ha puesto otro ejemplo. Yo lo pongo con esto. Antes, si pensamos cada tumor, cada paciente es distinto. Antes no lo sabíamos de forma tan precisa, pero ahora sabemos que si cada tumor pensamos en él como una cerradura, pues no podemos entrar en todas las casas con la misma llave, ¿no? Pero antes es lo que teníamos, una llave para todas las puertas. Claro, podíamos abrirlas, pues sí, era una especie de llave maestra, pero a veces las puertas se forzaban, a veces las puertas no abrían bien, y eso, claro, tenía una repercusión. Al final te estropean la puerta y te pueden luego entrar en casa. Pues esto es un poco así. Ahora que tenemos esa llave, sí, pero tenemos muchas más. Tenemos una llave para cada una de las cerraduras. Y esto es la medicina personalizada de precisión. Y en oncología es cada uno de los tratamientos nuevos que hemos desarrollado para cada uno de los distintos tumores. Entonces, por resumir, ¿qué teníamos antes y qué tenemos ahora en medicina personalizada de precisión en oncología? Pues antes tratábamos mismo tratamiento para todos los pacientes, pero ahora tratamientos diferentes según el perfil del tumor, según esos apellidos. Antes las decisiones estaban basadas en el órgano, en el nombre, como mucho en algún factor clínico, en algún dato que nosotros podíamos ver o conocer. Pero ahora, ¿qué hacemos? Las decisiones las tomamos no solo basado en estos datos, estos no los perdemos, pero añadimos muchos más, que son todos esos datos genéticos, esas mutaciones genéticas que a día de hoy conocemos. Antes dábamos la quimioterapia para todos, era lo que había y fue una revolución en su momento, pero ahora tenemos nuevos tratamientos, terapias dirigidas y la inmunoterapia, que a lo mejor habéis oído hablar de esta palabra, que fue una revolución hace solo 10 años, que parece que está ahí al lado y lo que han cambiado todo.
Luego, ¿esto qué ha permitido? Pues pasar de supervivencias cortas. Los pacientes antes vivían menos. Claro, algunos pacientes se podían beneficiar mucho, pero otros nada. Al final, las medias de esa supervivencia pues eran muy bajas. Ahora viven más, pero viven además mejor porque viven con menos toxicidad y eso hace que tengan mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Yo os estoy contando esto y podéis creer, bueno, vale, me lo cuentas, pero en tu consulta, ¿cómo lo vives? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo pongo el ejemplo del cáncer de pulmón. Antes nos han hablado del cáncer de mama. El cáncer de pulmón es el que se origina en alguna de las células que están dentro del pulmón. Hay distintos tipos y luego veremos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, pues hasta el año 2003 los pacientes con cáncer de pulmón avanzado, metastásico, en los estadios más avanzados, vivían 1 año desde que se diagnosticaban. Esto era muy dramático y solo podíamos ofrecerles tratamientos basados en quimioterapia. A partir del año 2004 hasta el 2014, pensar que esto es hace 20 años, que es hace nada, ya se duplica. Veis que quizás os parezca poco, 2, 3 años, pero estamos hablando de duplicar, de triplicar lo que vivían estos pacientes. ¿Y por qué? Porque ya empezamos a conocer un poquito más el cáncer de pulmón. Empezamos a conocer algunos genes, como decía también Ana, pues que están relacionados con la evolución de ese tumor, con por qué se ha originado y sobre todo y fundamental, que comenzamos a desarrollar tratamientos que hacen que esa alteración genética se revierta, como si no estuviera. O incluso hacer que, bloqueándola, la célula muera y por tanto hacemos que las células tumorales desaparezcan. Y así incluso lleguemos a curar algunos tumores. Y a partir del 2015 es cuando se produce una gran revolución en la oncología en los últimos años. Aparecen nuevos tratamientos, se siguen desarrollando esos tratamientos dirigidos y llega la inmunoterapia, que ha sido pues, una gran revolución en la oncología en general. Y con ello hemos visto que ya no solo hablamos de duplicar, triplicar, quintuplicar la supervivencia de estos pacientes, que claro, para un paciente con esta enfermedad pues es algo muy importante. Y esta gráfica, que la traigo obviamente no para explicárosla, pero es para que veáis que esto es lo que nosotros estudiamos. Esto es lo que estudio en mi día a día por las tardes, todos los tratamientos nuevos que se van desarrollando, ¿no? Y esta línea, la línea azul, es la línea de la quimioterapia. Y como veis, 1, 2, 10, 15, 20 años no hay casi nada, muy poquitos avances. Pero si veis la parte de arriba y la parte del final, la parte morada, esos son todos arriba tratamientos dirigidos y abajo el morado la inmunoterapia. Y como veis, en los últimos años ha habido un boom, una revolución en el desarrollo de estos fármacos y todos pues, nos tenemos que aprender, obviamente. Y esto son las guías clínicas de la Sociedad Europea de Oncología, que lo traigo también, obviamente, no para explicaros punto por punto, pero para que veáis que nosotros los oncólogos en la consulta yo no pongo a un paciente un tratamiento porque me gusta o porque digo, ay, este se tolera muy bien, lo llevan muy bien los pacientes. No, nosotros nos basamos en lo que nos dicen expertos internacionales que han revisado de forma exhaustiva miles y miles de estudios, de esos que había en PubMed, en el buscador que os enseñaba Ana, y nos recomiendan cómo es mejor tratar a estos pacientes. Sobre todo quiero enseñaros esta gráfica. Este es el algoritmo del cáncer de pulmón avanzado. Entonces, si veis, cada una de las columnas es una alteración genética, es una característica que detectamos en el tumor. Y en la parte de abajo, en azul, son todos los tratamientos dirigidos a esa alteración. Entonces, para que veáis que esto es nuestro día a día. Nosotros ahora cuando llega un paciente, yo pienso en esos apellidos y pienso en qué mutación tiene, si la ha encontrado y si la tiene, cómo tratarlo. Y esto, cambiando un poquito ya de tercio, hemos hablado sobre todo de la implicación en el tratamiento, pero la medicina personalizada de precisión en oncología, y eso también Ana lo ha introducido bastante, tiene otro enfoque. No sé si alguno recuerda esto fue el año 2013, que a lo mejor os suena, ya sabéis quién es Angelina Jolie, ¿no? ¿Por qué creéis que hay una portada de la revista Time en la que pone el efecto Angelina Jolie en 2013? Y os adelanto que no es nada relacionado con su actividad laboral cinematográfica. ¿Alguno sabe por qué fue? ¿Sí? Casi, pero muy bien, sí, se estirpó los 2 pechos. Este caso fue muy comentado y muy revolucionario porque Angelina Jolie en el año 2013 hizo público que se había sometido a una mastectomía bilateral. Se había quitado los 2 pechos sin tener ningún tumor, sin tener ninguna enfermedad, solo porque ya se había diagnosticado en ella una alteración genética. Era portadora de una alteración en un gen que se relaciona con un riesgo muy alto de tener cáncer de mama. Su madre había tenido cáncer de mama, se había hecho este estudio y ella era portadora y eso suponía un riesgo de más del 80% a lo largo de su vida de tener cáncer de mama. Entonces ella tomó la decisión valiente de prevenirlo extirpándose los 2 pechos. Y eso pues, fue muy comentado porque puso en el punto de mira un poco la herencia del cáncer y la importancia también de conocer estas mutaciones genéticas que comento todo
durante toda la presentación, porque no solo valen para tratar, o no solo tienen importancia durante la enfermedad, sino también antes. Y es algo que también lo ha puntualizado Ana, los médicos en general no solo queremos tratar, también queremos prevenir. Nuestro objetivo ideal sería que nadie llegara a desarrollar cáncer, intentar prevenirlo antes de que eso pasara. Entonces, la medicina de precisión también tiene un papel no solo en el tratamiento, sino en el consejo genético, en el asesoramiento genético. Intentamos personalizar la prevención del cáncer, ¿no? Y es el ejemplo que muy bien ha puesto Ana en su diapositiva. Entonces, bueno, solo para afianzar, otra pregunta, así mantenemos el nervio. ¿Qué busca el consejo genético en una persona o familiar? Si el tumor es benigno o maligno, si existe una mutación hereditaria que aumente el riesgo de cáncer, si el paciente puede tolerar la quimioterapia o si el cáncer se puede operar previamente. A ver, esta es muy fácil. Venga, alguien que se atreva. ¿Nadie? Venga, ¿cuál crees? La persona que se ha atrevido antes. La B, muy bien, la B. Es una detectar si hay mutaciones hereditarias, mutaciones que nos puedan transmitir nuestros padres, que se puedan transmitir por herencia y que nosotros podamos tener y estando sanos supongan un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad. Y entonces, en resumen, la medicina de precisión en oncología nos basamos sobre todo en mutaciones del tumor, mientras que en el consejo genético, en el cáncer familiar, lo que nos basamos son en mutaciones del propio paciente, no solo sobre el tumor, y que puedan estar relacionadas con la herencia. En la medicina de precisión en oncología lo que busca o lo que intenta es ayudarnos a elegir el mejor tratamiento, el más preciso para cada paciente en función de los apellidos del cáncer. Mientras que el consejo genético lo que intenta es prevenir, detectar pacientes de más riesgo y así adaptar, por ejemplo, pues el cribado del cáncer de mama, ¿no? Haciendo mamografías, yo llevo justo esa consulta de cáncer familiar y lo que hacemos es detectar pues, pacientes que tienen más riesgo y que por tanto no tienen que ir dentro del cribado poblacional, de lo que hacemos todas las mujeres, sino salir y hacer a lo mejor mamografías cada 6 meses o una vez al año para tener a esas pacientes muy bien identificadas y estar sobre aviso en ellas. Y por tanto, la medicina de precisión en oncología se aplica sobre todo durante la enfermedad, pero en el consejo genético cáncer familiar lo hace antes, durante y después incluso del diagnóstico. Y entonces voy a poneros muy brevemente ya y para terminar un caso clínico. Esto es un caso de nuestra consulta, para que veáis que esto es ya, como también ha insistido Ana, no es ciencia ficción, no es futuro, esto es nuestra realidad. Y sobre todo es una realidad que tiene el mayor impacto en los pacientes, que al final es pues, por quienes se desarrolla pues, todo esto. Entonces, bueno, os presento a Paco. Paco es un señor de 65 años, es un señor sin antecedentes médicos, no tiene ninguna otra enfermedad, se encuentra sano, excepto una tensión arterial alta, que toma pues, su pastilla todos los días. Entonces, Paco pues, comienza a tener mucha tos, dificultad para respirar y va a su médico de atención primaria. Y el médico de atención primaria solicita una radiografía de tórax y en esa radiografía vemos una masa pulmonar, ¿no? Vemos esto, que está dentro del círculo rojo. Para que os hagáis una idea, esto es una radiografía normal. Nosotros vemos mucho negro, que esos son los pulmones, y solo en el centro el corazón, que es esa silueta blanca. Pero nosotros vemos que Paco tiene esa lesión, ¿no? Entonces, después de hacer un estudio, en el año 2005, que es cuando se diagnostica Paco, pues vemos que después de varias pruebas no solo tiene un tumor en el pulmón, sino que vemos que también hay tumor en un hueso, es una metástasis. Y con ello lo que podemos es responder a todas esas preguntas, ¿no? Dar esos apellidos al cáncer. Pues sabemos que es un tumor que es avanzado porque tiene una lesión fuera del órgano donde se ha originado. Eso es lo que le caracteriza como avanzado o metastásico. Luego sabemos que es un adenocarcinoma porque cuando le miramos al microscopio vemos que esas células provienen o son de un tipo concreto que le da ese nombre y eso es importante también a la hora de seleccionar tratamientos. Y luego a nivel genético, pues pongo una interrogación. Es el año 2005, aunque las cosas habían avanzado mucho, en nuestra práctica clínica estábamos muy limitados en la consulta y no disponíamos de estos estudios. Entonces a Paco tiene un adenocarcinoma de pulmón avanzado, le ofrecemos tratamiento con quimioterapia, un régimen con platinos, que es un tipo de quimioterapia que usamos en la consulta, pero en el año 2006, ahora es Antonio, fallece después de un año de tratamiento con además mala calidad de vida. Y este es un paciente tipo que teníamos antes en la consulta. Pero, ¿no? Aquí pongo el pero. Si Paco se hubiera diagnosticado en el año 2020, este sí que es un caso real de la consulta. Bueno, es el mismo paciente, 65 años, sin antecedentes, empieza a tener tos, dificultad para respirar, va a su médico de cabecera. Pero, ¿qué diferencia hay en el año 2020? Que ya disponemos del estudio molecular, tenemos las técnicas para poder caracterizar, para dar más apellidos a ese tumor. Y descubrimos que Paco tiene una alteración en AILK, que es un gen relacionado o que estudiamos en pacientes con cáncer de pulmón y que está relacionado pues, con estos tumores.
¿Y qué cambio radical o sustancial hay en la evolución de Paco? Pues que ya no le ofrecemos quimioterapia. A Paco le ofrecemos un tratamiento dirigido frente a esa alteración de ALK que la bloquea, la inhibe, y al hacer eso, la célula muere. Y lo que conseguimos, por tanto, es que las células del tumor mueran. Y eso es muy beneficioso para Paco, tanto que en 2025, y esto es un caso real, Paco sigue en tratamiento. Lleva más de 5 años en tratamiento con un fármaco que además es oral, no es intravenoso como es la quimioterapia, con una muy buena calidad de vida. Y esto es algo pues, fundamental y a quienes obviamente más ha beneficiado pues es siempre a los pacientes. Y solo por concluir, comentar que también lo ha hecho Ana, yo soy oncóloga y vengo a hablar de mi libro, pero la medicina de precisión está en muchos ámbitos, ¿no? Y como se ha comentado, y que también lo sepáis, porque bueno, yo ojalá todos oncólogos, que es una especialidad maravillosa, pero bueno, hay muchas ramas de la medicina que la incorporan y en la que se siguen haciendo avances. Por ejemplo, en la cardiología, la medicina de precisión permite detectar alteraciones genéticas que se pueden desarrollar con mayor riesgo de muerte súbita. Pues a veces que es algo muy dramático y muy trágico para las familias y podemos ayudar a prevenirlo. Por ejemplo, en infecciosas, lo que han comentado de resistencias a antibióticos, pues podemos seleccionarles mejor y curar más rápido y de forma más eficiente las infecciones. En pediatría, la fibrosis quística es una enfermedad con una carga genética hereditaria también muy importante. Entonces, bueno, que veáis que esto es un campo en expansión y que si bien la oncología yo creo que es de lo que más se habla ahora, pues está en muchas partes. Y ya, pues nada más.